El día de hoy vamos con la teoría de coeficientes. Bien, hay un ejemplo que es fundamental para entender la teoría de coeficientes y es matemática básica, matemática de colegio. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Primero, vamos a suponer que nuestra onda 1, desde la teoría de Elliot, la distancia que recorre la onda 1 lo vamos a catalogar como X. Bien, entonces, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y la onda 5 siempre van a tener una correlación con ese X inicial. ¿Bien? ¿Y cuál es la correlación? Sencillo, es multiplicar algún valor de Fibonacci por esa distancia X. ¿Bien? ¿Cómo así? Sencillo. El precio siempre va a reaccionar en una zona en la cual se multiplique esta distancia por algún valor Fibonacci y el resultado sea muy cercano a la unidad. Bien, esto es como, digamos, como por culturizarlos un poquito. Bien, no es que, entonces yo me voy a poner a calcular el mercado. No, pues ya sabemos que conocemos los niveles de reacción, pero esto es lo que lo explica. Bien, ese valor cercano a la unidad, cercano a 1, es lo que argumenta que el mercado por X o Y razón reacciona. Bien, y las proyecciones es lo mismo. Es un valor Fibonacci multiplicado por X, ¿sí? Multiplicado por esa distancia que recorre el precio. Y cuando ese valor se acerca a la unidad, pues es donde el precio reacciona. Bien, cuando nos da un valor negativo es cuando reacciona para abajo, cuando nos da un valor positivo, o bueno, reacciona en el sentido contrario de la tendencia y cuando es positivo reacciona a favor de la tendencia. Bien, digamos que es simplemente algo que es muy importante entender cuando vemos la teoría de coeficientes o el concepto, la introducción, es comprender la lógica matemática, al menos muy superficial, de lo que veía Elliot y de cómo argumentaba su fractalidad en el mercado. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el precio siempre reaccionaba en esos valores Fibonacci, pero debía darse esta ecuación, debían multiplicarse y dar un valor puntual, ¿bien? O si no, se iba a romper todos los niveles, ¿bien? Y eso lo vamos a explicar ahorita porque es lo que se denomina espiral logarítmica o parabólica, ¿bien? Entonces, si entendemos esta situación de que Elliot dice de que X multiplicado por, un valor Fibonacci multiplicado por X, que es esa distancia, va a reaccionar, ¿sí? Va a hacer que el precio reaccione. ¿Cómo sé en dónde? ¿Sí? ¿Cómo hago para saber que no va a ser acá, que no va a ser acá? ¿Por qué precisamente fue acá? Sencillo. Porque para Elliot, o bueno, lo que nosotros diríamos es porque debe haber una zona de soportes y de resistencias que argumenten que el precio vaya a reaccionar, ¿cierto? Pero Elliot, ¿cómo lo argumenta? Elliot dice, y me permito leer textualmente lo que escribí, entendiendo la teoría de coeficientes, el valor X siempre se estará operando como factor de los valores Fibonacci, o sea, se estará multiplicando, ¿cierto? Consecutivamente, debido a la fractalidad, ¿bien? Consecutivamente, ya esa es la primera palabra clave, ¿bien? Yo sé que ahorita no me están entendiendo mucho, vamos entendiendo conceptos, ¿sí? Es una multiplicación consecutiva la que hace el precio por valores Fibonacci, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Y si es fractal, respeta los niveles Fibonacci. ¿Y cómo los va a respetar? Multiplicándose por ellos. ¿Bien? Entonces, si yo multiplico siempre X por 61, en la siguiente situación X se va a multiplicar por otro valor. En la siguiente situación, X se va a multiplicar por otro valor. En la siguiente se va a multiplicar por otro valor, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la constante? Es que siempre van a ser números que estén relacionados con el número áureo, 0.618. ¿Por qué? Porque si recordamos la explicación de Fibonacci,
¿sí? ¿Recuerdan la secuencia Fibonacci? Todo me da en relación al 61,8. Me puede dar o 1.61 o 0.61. Así el número sea diferente, sea más grande o sea más pequeño. ¿Lo recuerdan, chicos? Que eso lo explicamos cuando vimos Fibonacci, cuando explicamos la primera clase de Fibonacci. Hola, Nata, buenas noches. ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Sí recuerdan esa explicación de la secuencia Fibonacci, de cómo es que se multiplica, si divido, perdón, para arriba me da un valor, si divido para abajo me da otro valor? Sí, los que son para arriba son la extensión, los que son para abajo son el retroceso. Entonces siempre van a ser valores relacionados entre sí. Y si tú multiplicas algo por lo mismo o por valores relacionados, va a llegar a un punto en que vuelva a valer lo mismo, ¿sí? Entonces va a seguirse multiplicando, va a tener pequeñas variaciones, pero al final vuelve al punto inicial, ¿sí? Y en el pasado esta zona la respetó como un soporte y después va a venir a respetarla como una resistencia. ¿Pero por qué? Porque ya se hizo toda esa espiral en la cual el precio estuvo respetando diferentes zonas y debido a esa multiplicación constante, pero con valores similares, va a volver a una zona que utilizó antes y la va a respetar de otra forma, ¿sí? Ese es el principio de polaridad, ¿bien? O la puede respetar de la misma forma, también, ¿sí? Es ahí donde está la razón que Elliot dice de los soportes y las resistencias. Es por eso que funcionan, ¿bien? Y si no me falla la memoria, esto también ya lo había mencionado atrás, ¿sí? Y eso se denomina espiral logarítmica, ¿bien? Tiene una correlación con la espiral parabólica, digamos que, pues básicamente, a nivel práctico es lo mismo, ¿sí? Y nos consiste en esto, ¿bien? Un precio que siempre va a estar multiplicándose por valores similares, ¿bien? Pero que independientemente de, pasa por las mismas zonas, ¿bien? Que en el pasado respetó, ¿sí? Esto es como un dibujito que tiene Fibonacci para explicar su espiral y que podemos imaginar que, supongamos, en una metáfora, esta línea azul es el precio, ¿sí? Y en algún punto esto fue un soporte y después viene, se apoya y se va, ¿sí? Lo toma como, perdón, aquí fue una resistencia, aquí fue un soporte, ¿sí? Pero después de un tiempo vuelve a la misma zona, ¿sí? Vuelve a un margen, por ejemplo, en este caso, vertical, ¿sí? Que lo respetó como apoyo, ahora aquí lo rompe, ¿sí? Es una forma metafórica de entender la espiral de los precios Fibonacci, ¿sí? De los precios, de los valores Fibonacci, que multiplicándose por los precios hacen que siempre el mercado se vaya a mover así, en espiral, en espiral. Y cuando llega a este punto, se devuelve, ahí, se devuelve. Pa, y luego vuelve a empezar. Pa, y luego se devuelve. Y siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. ¿Bien? Listo, chicos, esa es como la muy sencilla, muy pedagógico, muy fácil de explicar el sustento matemático de los coeficientes Fibonacci, de por qué Elliot los escoge, porque son valores precisos que el precio respeta en la constante del tiempo de forma espiral, ¿sí? Que por lo tanto implica que el precio en un futuro vaya a respetar lo que en un pasado respetó. ¿Bien? Y es ahí la base de la fractalidad. Entonces vamos a recordar un poco, para los que no se acuerdan, lo de los niveles Fibonacci, ¿sí? ¿Cómo fue que Elliot los descubrió? Bien, obviamente está relacionado con el número áureo 0.618, ¿sí? El número de oro. Y tenemos la secuencia Fibonacci, ¿bien? En la cual, bueno, la cual consiste en concretamente los tres primeros números arábicos, repitiendo el primero, en el cual se van sumando entre sí, ¿listo? Respecto al anterior, claramente. Entonces, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 13. 13 más 8, 21. Y así, ¿bien? ¿Cuál es la importancia de estos valores? Pues que Elliot se dio cuenta de que la fractalidad que determinaba Fibonacci se respetaba en el mercado. ¿Pero bajo qué valores?
bajo los valores de la unidad. Por eso el Fibonacci empieza en 0 y termina en 1. ¿Bien? O en 0 y termina en 100, si le pones porcentaje. Porque todos estos valores Elliot los vio desde la unidad. ¿Por qué? Porque resulta que el número áureo es el único número que es geométrica y algorítmicamente simétrico, ¿sí? Es el único número que lo permite. ¿Bien? ¿Cómo así? Pues vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos a explicar los retrocesos y las extensiones, pero no olvides que el argumento de Elliot es la unidad. Desde 1, desde el valor 1, se puede subdividir estos valores para encontrar dónde va a rebotar el precio, por la característica del número áureo. Entonces, muy sencillo, dividimos 89 sobre 14, dividido 14, me da 0.618. Ahora, ¿qué pasa si yo me corro un numerito más, pero vuelvo a hacer la misma división? 55 dividido 144, me da 0.382, ¿sí? Y aquí comienza la cuestión. Esto más esto me da 1. ¿Bien? Respeta la unidad. Genial. ¿Sí? Ahora, 34 dividido 14 me da 0.23. Y así podríamos estar hablando de todos los valores y ya vamos a ver el ejemplo de cómo se complementan para siempre sumar 1. ¿Sí? Ese es el secreto de los rebotes, del retroceso y de la extensión, que siempre la suma me da 1. ¿Bien? Pero ya lo vamos a explicar. Entonces, esto es solamente para recordar. Estos serían los valores de retroceso y los valores de extensión, ¿qué son? Pues la misma división, pero al revés. ¿Sí? Es decir, cojo desde el último número y me voy devolviendo. 144 sobre 89 me da 1.618, ¿sí? Que es la proyección de esto. Genial. Misma división y me da, y si se dan cuenta, chicos, es el mismo valor, pero le sumo 1. ¿Sí? 1 más 0.618, pues 1.618. 1 más 382, punto 382, pues me da 1.382. 1 más 2 más punto 236, pues me da 1.236, ¿sí? Entonces, es ahí donde aparece la progresión geométrica, ¿bien? Entonces, hasta ahí. Que me emociona hablando. ¿Me han entendido? Profe, corrígeme, el GBP-CHF está para la reentrada. Brother, eso lo defines tú, ahorita estamos en teoría. Y esta es redensa, o sea. 2. Bueno, Nata, es que tú llegaste tarde. Bien, entonces. La progresión geométrica. Ya entendemos la explicación que da Elliot. A sumar, se me acaba. Espérate. Ya entendemos que pues Elliot cuando fue a escoger los coeficientes Fibonacci, cuando fue a decir, listo, el mercado respeta tales niveles, pues el man se tuvo que poner a pensar, venga, a ver, yo cojo la secuencia Fibonacci, que es lo único que es fractal, y comienzo a ver qué valores pueden estarme respetando el mercado, ¿sí? Y el mercado, pues, él lo tomaba desde la teoría que ya estaba implantada por Charles Dow y por Wyckoff como una unidad, ¿sí? Entonces él dijo, listo, voy a entender como una unidad esto y voy a buscar en qué zonas de esa unidad, ¿sí? Si yo voy dividiendo esa unidad en partes más pequeñas, en qué zonas puede estar reaccionando el mercado, ¿sí? Es decir, para mí una unidad es un impulso. Todo eso es una unidad y esto es uno. ¿Hasta dónde se va a devolver ese impulso? ¿Sí? El retroceso debe respetar un fragmento de toda esta unidad, pero yo cómo sé cuál es, ¿sí? Entonces el hombre se metió o sea, créanme, la tostada de la vida para poder encontrar la respuesta, ¿sí? No me voy a poner a explicar la fórmula porque eso es para frikis como yo, entonces
Vámonos sencillamente a la parte en que él demuestra que básicamente el precio va a reaccionar en una zona en la cual un valor de Fibonacci que se multiplique por X, X es la distancia, es ese impulso inicial en este ejemplo, bien, es la distancia que recorre el precio, y cuando lo multiplico por un valor Fibonacci, ese resultado me da muy cercano a 1, ¿sí? Solamente es eso, chicos. Entonces, él descubre que al multiplicarse por valores de Fibonacci, el precio va a estar siempre respetando esa unidad, ¿sí? Y no importa yo qué valores utilice, porque ustedes se han dado cuenta acá, en la secuencia Fibonacci, que no importa qué número tú utilices, en qué orden, siempre va a estar dando o 0.618 como norma general, ¿sí? O van a ser variantes de ese mismo número, ¿sí? Si tú coges ese número y lo divides en 2, te da muy cercano a esto. Y lo divides en 3, te da muy cercano a esto, ¿sí? Todo está muy cercano al 618, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que no importaba con qué yo estuviera multiplicando, ¿sí? Lo que el Charles Dow, su profesor, su sensei, denotaba como soportes o resistencias, él lo podía explicar mediante la fractalidad al decir que el precio va a respetar zonas en las cuales hayan valores Fibonacci, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un futuro el mercado siempre va a estar saltando de un valor a otro. Aquí respetó el 61, aquí el 23, aquí el 32, aquí el 86, aquí el 50, aquí el menos 14 y volvió al 61. ¿Sí? Si se dan cuenta, siempre, ¿por qué? Porque siempre va a estar multiplicándose por los mismos números. No puede multiplicarse por otros, porque si no ya no sería fractal. No respetaría la secuencia Fibonacci. ¿Bien? Entonces, si el mercado es fractal, es porque respeta Fibonacci, punto. Sí o sí lo hace, ya. Eso tiene un modelo matemático detrás supremamente denso. Hablamos de cálculo integral, cálculo multivariado. Pues, ¿para qué nos vamos a ir hasta allá? Sencillamente es entender que se demostró que el mercado siempre va a respetar esos valores Fibonacci, pero siempre son los mismos, ¿sí? Y si yo multiplico algo por algo que es muy similar cada vez, un día lo multiplico por 1, el otro por 1.2, luego por 1.1, luego por 0.9, luego por 1. Entre tanto movimiento sobre el mismo parámetro, va a llegar un punto en que me vuelva a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, como me va a volver a dar lo mismo, hablando del mercado, lo que en un momento el precio respetó como un soporte, en un futuro, después de tantas operaciones y de multiplicarse Fibonacci por el precio, va a volver a esta zona o a romperla y retestearla o a respetarla otra vez como soporte. ¿Bien? Y eso se denomina espiral logarítmica. Como el precio va pasando de un punto a otro, 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 pero ¡pum! Vuelve al comienzo. Y no importa qué tan deforme sea esa espiral, siempre vuelve a ese punto. Por eso es que cuando tú ves una zona de soporte y resistencia, no sirve a menos de que esté sustentada por un nivel Fibonacci. Si no está sustentada por un nivel Fibonacci, no sirve. Punto. ¿Bien? ¿Qué es lo que puede pasar? Que tú hayas trazado mal el Fibonacci. Y por eso no respetó tu zona. Y ya. ¿Sí? Pero siempre va a respetar una zona que tenga un argumento Fibonacci. Si no la tiene, la va a romper, porque no es el momento de respetarla. ¿Sí? Y son cosas que ya sabemos, chicos, pero le estamos metiendo como ¡pum! Como la lógica. ¿Sí? Ahora, entendiendo eso, los coeficientes Fibonacci, los valores de Fibonacci, ya entendemos que nacen de la secuencia Fibonacci, pero también nacen de una progresión geométrica. Eso es por allá de colegio. Creo que de pronto Kevin lo tiene más fresco. Cuando hablamos de una progresión geométrica, hablamos de tomar un valor, ¿sí? Con el cual lo multiplicas siempre por el mismo valor, pero alterado por un número distinto bajo la misma operación. O sea, el 0.236 es coger 0.618 y elevarlo al cubo. Da lo mismo, ¿sí? Si tú coges 0.382, es igual que coger 0.618, aquí se me fue un punto,
0.618 y elevarlo al cuadrado. O sea, tú coges 0.618 por 0.618 y te da 0.382. ¿Bien? 5, pues es la mitad de 1. Y ya sabemos la importancia de la unidad. Porque Elliot justificaba los movimientos del mercado mediante la unidad completa. Por eso es que nosotros debemos identificar el impulso. Porque si no, no tenemos la unidad. Por eso es la importante de la precisión en el conteo. Debes saber cuál es el impulso y cuál es el retroceso para saber cuál es tu unidad. ¿Bien? El 618, pues es el número áureo. ¿Sí? Ahora, lo que yo les decía, eso ya lo mencioné, ¿sí? El número áureo viene de una progresión aritmética y geométrica al mismo tiempo. ¿Cómo así? Sencillo. Si yo cojo el número áureo y lo multiplico por ese número áureo más 1, me da 1. Uy, ¿cómo así? Vale, cuidado. Yo tengo, el número áureo es 0.618. Si le sumo 1, me da 1.618. Y si esos dos valores los multiplico, me da 1. Siempre me va a dar la unidad. ¿Bien? Es el único número en la naturaleza que permite ese valor. No existe ningún otro número que lo permita. ¿Bien? Ese fue el otro argumento para que Elliot dijera, este es el número de oro. ¿Sí? Es donde el precio mayormente va a respetar y va a reaccionar. ¿Sí? Ahora, los demás valores. Ya es sacar raíz. ¿Bien? Digamos que esto ya es como informativo. ¿Sí? No es que vaya a mejorar su trading como tal, pero fortalece las bases y la seguridad que tienes sobre la teoría que estás aplicando. ¿Bien? Un cruce de EMAs, un sobrevendido, un sobrecomprado, no te dice nada. ¿Sí? No hay un modelo fuerte, matemático, sustentado por años de estudio, no lo hay, sobre un sobrevendido y sobrecomprado. ¿Sí? Mientras que aquí sí lo hay. Y lo estoy haciendo, chicos, supremamente superficial, supremamente sencillo, porque podría durar muchísimo hablando de esto, ¿sí? Entonces, si tú le sacas raíz a 0.618, te da 0.786. Y si le sacas raíz cuarta a 0.618, te da 0.886. ¿Bien? Entonces, básicamente hay un argumento matemático para cada coeficiente. Y es acá donde hablamos del complemento Fibonacci cuando las personas utilizan el Fibonacci al revés. Y ahí cortamos. Vamos a abrir otro Zoom. Respíralo y seguimos. Ya les envío el otro, chicos.